Joa, ¿cómo estás? Juliana, ¿cómo están? Buenos días, doctora. Bien, ¿y usted cómo está? Bien, gracias a Dios. Bueno, muy contenta. Voy a abrir la cámara yo. Ujú. José, José, bienvenido. Yo creo que vamos a comenzar de una vez para que nos dé tiempo antes de que se corte la reunión de que ustedes presenten, ¿les parece? ¿Quién quiere comenzar? Democráticamente, no importa que no esté en el orden de de la lista que les pasé. Buenos días para todos. Bueno, a mí me correspondió o escogí a Carl Rogers. Él es, bueno, ¿qué puedo decirte? Carl Rogers pues, nació en Illinois, Estados Unidos, el 8 de enero de 1902 y su fallecimiento sucedió en, pues no, esa partecita no la tengo ahí, Ok. sucedió en California, en el estado de California, en San Diego. Es un psicólogo de la fuente o de la corriente humanista. Y su método, pues él tiene un método o creó unas terapias, pues una que es la terapia centrada en el cliente o centrada en el ser humano. Ujú. Carl Rogers tiene una frase muy bonita que estamos viendo en pantalla. Dice que los periodos más fructíferos de su trabajo fueron aquellos donde fue capaz de alejarse por completo de lo que otros pensaban. Por todo ello, aprecia el privilegio de poder estar solo. Resulta que nosotros a veces los periodos más fructíferos de trabajo creemos que son cuando estamos en compañía, cuando alguien nos ayuda, cuando estamos cerca a alguien, y resulta que no. Resulta que los periodos más fructíferos, de la vida para Carl Rogers fue cuando aprendió a estar solo, cuando aprendió a descubrirse. ¿Por qué? Porque para él todo ese proceso de vivir solo, logré aquí abrir también mi pantalla. Ese proceso de estar solo, pues fue un proceso también de autodescubrimiento, lo que nos lleva a nosotros los seres humanos a reflexionar en muchas ocasiones si necesitamos esos periodos para descubrirnos y para saber hasta dónde podemos llegar como seres humanos. Siguiente diapositiva, profe, por favor. Ay, no, creo que se saltó. Puede devolverse la diapositiva número 3. Mira, allí esa es la que me sale, la teoría de la personalidad para No, ver. y después Esta, no, más arriba, profe. no, mira, Ya, profe, mira, puede devolverse. sí, voy a devolverme, pero no hay otra. Joa, mira, ya vas a ver. Es Después que de creo que, esta, es que de- creo que me pasó muy rápido. Me la esta. pasó muy rápido. Ok, era la segunda esa. Sí, Ujú. señor. Entonces, otra frase de Carl Rogers es que se sentía honrado y halagado al saber que estaba en un grupo que deseaba conocer quién era él. Eso lo dijo él en una entrevista. Y pues dijo, de la manera más honesta voy a comenzar a contarles un poco de mi vida. ¿Por qué? Porque fue cuando él comenzó a hablar en su libro de quién era él y su descubrimiento como ser humano. De él podemos decir pues que fue el psicólogo más eminente, el sexto psicólogo más eminente en el siglo XX. Eso lo refirió la APA por medio de una encuesta que realizó. Ujú. Desarrolló una corriente terapéutica que hizo un contraste positivo con las teorías predominantes de la época, que era el conductivismo y el psicoanálisis. ¿Por qué? Ujú. Porque él estuvo como de lado a eso, estuvo como que no tan de acuerdo con eso, desarrolló por medio de su misma experiencia, sus mismas investigaciones, que de hecho en algún momento no quisieron publicarle porque era muy nuevo, y cuando él publicó su libro descubrieron que fue un fenómeno por la cantidad eh, cantidad de libros que pudo vender, dado a que su teoría fue muy acorde. Fue creado una atmósfera ética y religiosa muy eficaz e intransigente, y resulta que esto le eh, tuvo que cambiar, digámoslo así, de paradigma, de forma de pensar, cuando él llegó a su edad adulta. ¿Por qué? Porque, bueno, a él lo criaron en una granja, alejado del mundo, alejado de las perversiones,
vida, él comenzó a estudiar en la parte ambiental, sacerdote también por su religioso. Resulta que en una conferencia que él estaba dictando, descubrió que las personas podemos ser y todas podemos ser la forma quizás deberíamos adaptar a muchas personas. ¿Por qué? Porque creemos que yo soy de X religión, solo nosotros somos así, nosotros somos de X o Y. Entonces, estudió también por medio de una beca que le dio el Instituto de Audiencia. Que el ser humano tuviera autonomía en su forma de desarrollar la personalidad. Porque nosotros a veces o queremos influir en el modo que los niños, el modo que se desarrollen. Dentro de las escuelas a veces se tiende a clasificar el niño o decirle o enseñar cómo se y claro, que no estuviera, el niño no se centrara en la escuela, sino la escuela se centrara en el niño, para que a través de ese desarrollo como persona formara carácter y se formara como un ser humano funcional para la vida. ¿Podemos seguir, profe, por favor? Sí, ya voy. Ajá, esta, ¿verdad? Sí, señor. Ok. ¿Cuáles características de esta teoría? Bueno, tenía la característica cultural, tenemos que la persona es exactamente funcional para cada uno. Si No, no se entiende. Bueno, mire, ¿quién quiere ir para ver si ella, a lo mejor ella fue voy a compartir, ¿quién quiere continuar? Para yo, Yo, doctora. yo, aló. ajá, ¿quién dijo yo primero y quién es el autor? A ver, Marilena Vitilio, Letvikovsky. ok, vamos con María Elena con Vygotsky. Bien, Inicia. doctora, un gusto saludarle. Y un Igualmente, gusto. María Elena, Buenos días igualmente. para todos. Buenos días. Bien, les voy a hablar de la teoría de Vygotsky. Una breve biografía, pues nos señala que es un psicólogo ruso. Ujú, Él hizo algunas contribuciones para el desarrollo de la psicología contemporánea. Él es conocido por la teoría sociocultural, como se explica allí, se señala allí, del desarrollo cognitivo. Él planteaba la idea de la interacción, la importancia de la interacción social, que juega un papel crítico, según su teoría, en ujú, lo que es el aprendizaje en los niños. ujú, Un poco sobre el desarrollo de la teoría, pues señala que todo aprendizaje en la escuela, pues siempre tiene una historia previa. Esto, ujú, pues, lo que aprendemos desde niños antes de incorporarnos, pues, a un centro educativo, ya que, pues, todos hemos tenido experiencias antes de entrar a lo que es, en el caso del- de la educación venezolana, pues, a la educación inicial. Eh, ujú, Todas esas etapas en las que hemos pasado antes de entrar allí, pues, hacen parte de las experiencias que el niño tiene. Aquí, ujú, pues, el aprendizaje y el desarrollo, pues, interrelacionado desde los primeros años de vida del niño hasta entrar a la edad escolar. Esta teoría, pues, hace referencia al desarrollo humano, en el que enfoca la interacción social y cultural del ser humano, pues son determinantes en el desarrollo cognitivo, ya que pues señala de que no es un proceso individual el aprendizaje del ser humano, sino que el contacto que se tiene en el entorno es sumamente crucial en el aprendizaje. Esta teoría fue desarrollada a principios del siglo XX y plantea de que ha tenido influencia tanto en la educación como en la psicología educativa. ujú, Como mencioné ahorita, pues considera que el aprendizaje no es un proceso individual en el cual pues nosotros como seres humanos pues aprendemos por sí solos, sino que se produce en un contexto social y cultural
y en el que influye el pensamiento y el comportamiento de otras personas y por lo tanto en el desarrollo cognitivo. En este caso, pues la influencia de que siempre tenemos ese contacto con otras personas, ya sean compañeros o ya sea un docente. En este caso, la teoría basa en dos constructos específicos, que es la zona del desarrollo próximo, en la cual pues se refiere a la brecha que el niño o el ser humano, bueno, sí, el niño en este caso, puede hacer de forma independiente, es decir, lo que él logra hacer por sí solo dentro de sus propias experiencias y lo que puede hacer con la ayuda de alguien más. En este caso, pues juega un papel determinante en lo que es la educación, pues nosotros como en nuestro papel, en nuestro rol docente. Es decir, lo que el niño aquí puede desarrollar con la ayuda de otra persona. Él considera que el aprendizaje del niño se produce cuando busca realizar una tarea en el cual necesita de otra, la cumple o cumple la tarea con otra persona, ya sea un maestro o un compañero. En este caso, un compañero pues que tenga habilidades un poco más altas que él. Y aquí ese contacto y esa interacción del maestro con sus compañeros aquí, el niño pues produce el aprendizaje. Y el siguiente constructo pues es la mediación, la que nos dice que se refiere a la ayuda que se le proporciona al niño en cuanto a realizar una tarea y va de la mano con la zona de desarrollo próximo, ya que aquí el adulto o el compañero que sea más competente de un libro, un video o cualquier material de apoyo que le sirva al niño, pues hace parte de ese proceso de mediación en el cual le sirve a él de base para lo que es obtener un aprendizaje nuevo. Y por otro lado, doctora, si puede Sí, pasar la lámina, sí. por favor, Ujú. los principales aportes a la educación. En este caso, los aportes a la educación, primeramente, esta teoría se enfoca en la importancia de la enseñanza como un proceso de mediación y colaboración. Es decir, como lo acabo de mencionar, no es un proceso de manera individual y lineal, sino que por medio de la mediación y la colaboración entre el entorno y el contexto en el cual el niño se desarrolla, pues hace parte de lo que es el aporte que se le da al medio educativo. También nos señala que los maestros deben estar conscientes de la zona de desarrollo próximo. Esto pues para tenerlo un poco más claro, ya que sus estudiantes necesitan tener esa zona en el cual se sientan en una zona de confort, para decirlo de alguna manera, con el apoyo de compañeros y de docentes que le permitan desarrollar su aprendizaje. Y también nos señala que los docentes deben fomentar la colaboración entre los estudiantes. Esto es sumamente importante, ya que la teoría plantea también no solamente la relación del docente y ese feedback que pueda tener, sino ese feedback también se da por medio de los demás compañeros, ya que esto contribuye a la mejora del aprendizaje, donde entre los mismos compañeros puedan intercambiar ideas y puedan construir nuevos aprendizajes. Y por último, pues el rol del docente durante esta teoría, o en esta teoría, perdón, es como mediador, en el cual pues le permita al estudiante que el conocimiento que pueda adquirir, pues sea a través de sus propias experiencias y también de esos medios que se le dan al estudiante con la interacción entre los demás individuos que se encuentran en el contexto escolar. Ok. Listo, María Elena. Sí, señora. Ok, sí, definitivamente acabamos de... Gracias, María Elena. Excelente tu Aquí. presentación sobre Vygotsky, un autor que definitivamente marcó una pauta o marcó un hito en el desarrollo
de la psicología contemporánea, como lo decía María Elena, y también es el del constructivismo social, ¿verdad? Vygotsky es uno de los representantes más significativos del constructivismo social, de la teoría constructivista, y pues el aporte de su teoría contextual, cultural, social, precisamente como les digo, marcó un hito en cuanto a la influencia cultural y social en el desarrollo humano, ¿sí? Y específicamente en el aprendizaje. Las teorías de Vygotsky las seguimos utilizando en las aulas de clase, en los encuentros de aprendizaje, desde el entender que el estudiante es responsable a nivel universitario, por ejemplo, de su propio aprendizaje, el utilizar técnicas como el andamiaje para que en los grupos se permita la cohesión grupal y el apoyo entre los pares para lograr el aprendizaje o para lograr llegar a ese desarrollo, esa zona de desarrollo próximo que es la colaboración, el aprendizaje colaborativo, el que va a permitir que eso se logre, ¿ok? Muy bien, María Elena, muchísimas gracias. ¿Quién sigue? Escucho a ver quién va a continuar. Yo lo Nelcy, sigo, sí. Nelcy, tú eres Con Eric Beth. Eric Verne, sí, voy para Eric. allá. Eric, ¿dónde está? Aquí, no, Abraham Maslow, acá está. Eh, ¿La ven? ¿La pueden visualizar o no? No, No, ok, no, todavía no. ya voy para allá. Ya voy para allá a compartir pantalla, siempre, ajá. Está compartiendo pantalla, ahora sí, ¿verdad que sí? Y ahora sí. Ok, la pongo en grande y aquí está. Nelcy, los micrófonos son suyos. Buenos días. Buenos días, Buenos doctora. días. Buenos días, compañeras. Buenos días, Nelcy, Eh, bienvenida. Hoy les hablaré de la psicología educativa, sino el psiquiatra Eric Bert, que es el padre de la teoría del análisis transaccional. Transaccional. Eric Berne fue un psiquiatra y psicoanalista estadounidense, eh, nacido en Canadá, padre del análisis transaccional. En realidad se llamaba Eric Leonard Bertej. Era hijo del médico polaco David Weinstein, que falleció cuando él era aún niño, y Sarah Gordon, escritora. Recibió formación psicoanalítica en el Instituto Psicoanalítico de Nueva York y realizó su análisis didáctico con Paul Feder. Posteriormente continuaría su formación analítica en California con Eric Eris. Este psicoterapeuta cambió los conceptos psicoanalíticos del yo, el ello y el superyo por el adulto, el niño y el padre. Aplicó sobre todo su tipo de psicoterapia llamada análisis transaccional en terapias de grupo. Este psicoterapeuta cambió los conocimientos eh, en terapias de grupo, perdón. Eric Berne escribió una serie de libros en un lenguaje aliado del tecnicismo. Entre esas publicaciones tenemos el análisis transaccional de la terapia, introducciones al tratamiento de grupo, juegos en que participamos y qué dice usted después de decir hola. Siguiente, doctora. El modelo de Eric Berne está basado en su creación sobre la teoría transaccional desde hace varios años. El análisis de transacción o de interacción surge desde los campos de la psicología y la psiquiatría. Y se ha convertido en una inversión fácil y conveniente en el campo de la educación y en los intereses de los educadores. Pues es el estudio de las relaciones y las transacciones humanas que apoya las relaciones que permiten a las personas crecer sanamente y buscar eliminar las relaciones que impiden su crecimiento. Algunas relaciones son positivas y otras son negativas. Siguiente.
El fundador del análisis transaccional, Eric Berne, comenzó a publicar sobre este tema en 1957, cuando ya había presentado su esquema de personalidad padre, adulto, niño, y lo llamó análisis estructural. El análisis de interacción no es solo una teoría de las relaciones humanas, sino una técnica práctica. Difiere del psicoanálisis clásico en sus componentes teóricos y en la actitud hacia los cambios de comportamiento que trata. A los niños les importa más el tratamiento que el diagnóstico. Intenta evocar una teoría de la personalidad más operativa que supere las limitaciones conocidas de la terapia analítica. Siguiente. Al respecto, Kerle dice que el análisis transaccional da la mayor importancia al segundo conjunto de factores, como es la psicología social, la conducta aprendida en la niñez y la información de los padres. Pero al mismo tiempo respeta la libertad, la responsabilidad y la oportunidad del adulto de cambiar si así lo decide. En lugar de tratar al hombre como un títere de sus instintos o dejarlos pasar varios años en un sofá y permitirle pasar varios años tratando al niño. A las personas también les interesa el cambio y la confirmación de que pueden cambiar su comportamiento negativo, en el lugar de entender por qué cuando no ha pasado nada o perder el tiempo buscando una explicación. La gente ahora espera que todo esté bien. El aporte de la educación sería que la educación, tanto en la práctica como en la teoría, ha sido informada por las contribuciones de la psicología y la sociología, al menos desde del establecimiento de la psicología y la sociología como campos científicos. La educación en nuestra sociedad occidental actual está diseñada para inspirar las mejores cualidades humanas, la mejor calidad y ricas experiencias de conexión humana. No todas las experiencias son de la misma calidad, ni proporcionan la misma riqueza o alimento a las experiencias. Ser humillado por el profesor y ridiculizado por los compañeros no significa que la tarea haya sido resuelta satisfactoriamente por los compañeros y reconocida por el profesor, sino bien existen relaciones humanas, en nuestro caso, entre educadores y estudiantes, que promueven el crecimiento y enriquecimiento de la autonomía. Existen otras que impiden el crecimiento, debilitan y entrenan y sostienen al dependiente. A menudo los educadores trabajan en relaciones democráticas. Primero, los puntos de contacto se reducen al mínimo, por lo que por definición podemos decir que es difícil obtener una experiencia rica. Las experiencias son comunicación. Cuanto más puntos de contacto entre los individuos, mayor será el potencial de ricas experiencias y crecimiento. La educación busca que el sujeto crezca, es decir, que tenga experiencias de calidad humana positiva que lo hagan más rico en su conexión con el medio social. Muchas gracias. Ok, Nelcy, gracias a ti. Ok, miren, como pudimos escuchar, según lo planteado por Nelcy, Eric Berne es el padre del análisis transaccional, que es una psicoterapia psicológica muy utilizada, que nace del psicoanálisis, como bien lo decía, pero que niega o rechaza del psicoanálisis esa tendencia a quedarse en analizar lo que nos pasó cuando niños, cuáles fueron esas represiones, todos esos mecanismos de defensa y esa historia que busca el psicoanálisis desentrañar, ¿verdad?, en nuestro pasado, mientras que Berne plantea
que definitivamente lo importante no es el diagnóstico, sino el tratamiento, el buscar soluciones en el aquí y el ahora de todas esas relaciones, esas interrelaciones que nosotros establecemos, ¿verdad? Esas transacciones, llamaba él, entre esos tres componentes de nuestra personalidad, que son el padre y el niño y el adulto. Él decía que todos tenemos en dentro de nuestra personalidad un padre, un adulto y un niño. Y que de alguna manera esas transacciones que se dan en nuestra personalidad determinan nuestras relaciones interpersonales. Hay algunas investigaciones que se han hecho desde la educación, precisamente porque la educación se preocupa por lo que decía Nelsie, de las interrelaciones que se establecen entre profesor y alumno y estudiante, ¿verdad? Entre los mismos compañeros. Entonces se han realizado algunos estudios de grupos en educación utilizando el análisis transaccional como técnica grupal. Entonces es muy importante esta teoría y este autor, por supuesto, que es el creador de la teoría. Ok, ¿quién continúa? Doctora, quisiera yo, mi nombre es Juliana. Juliana, tú vas a trabajar con Abraham Maslow, doctor. Con Maslow. Sí, ya me acuerdo que tú estás enamorada de Maslow. Me Ok, encanta ese señor. ok, vamos a compartir pantalla Voy a eso. y entonces tenemos aquí, Ajá, doctor. Me avisa ya si va, la ven. que dice que tengo que dejar de compartir pantalla. Ya, listo. Sí, señora, ya la compartí. Ok, ajá, Bueno, buenos días para usted nuevamente, buenos días. buenos días para todos. Eh, Abraham Maslow fue nació el 1 de abril de 1908 en Brooklyn, Nueva York, y murió el 8 de junio de 1970 en California. También, como ustedes pueden ver, hay aspectos fundamentales de la reseña bibliográfica, como la educación y la carrera académica que tuvo, en qué teoría se basó, que la de él es la jerarquía de las necesidades. También fue uno de los fundadores del humanismo y realizó diversas investigaciones y escribió también varios libros en los que están lo más importante, que fue La motivación y la personalidad y las teorías de la psicología actual. Y también tuvo un legado, el cual es considerado uno de los psicólogos más importantes del siglo XX, y su trabajo ha tenido un impacto significativo en la psicología, la educación, el liderazgo y en otras áreas. La teoría de Abraham Maslow, como bien lo menciona ahí, la teoría es conocida como la jerarquía de las necesidades, que es bien conocida por todos nosotros. Habla sobre las diferentes necesidades humanas y cómo se organizan en una estructura jerárquica. Según las necesidades básicas como la Juliana, no sé si ya va, Juliana, disculpa. No sé si los demás te escuchan bien, pero yo estoy escuchando entrecortado. Miren, si se corta la comunicación, ya saben que se termina el tiempo y yo voy a pedir que me den un poquito más de tiempo para que terminen, ¿sí? Pero ya saben que ingresamos por el mismo link, pero hay que dar unos minutos. Ok, Juliana, continúa a ver si te escuchamos mejor. Ajá, mi profe. Entonces decía que según Maslow, las necesidades básicas como la alimentación, el refugio y la seguridad deben satisfacerse antes que la necesidad de pertenencia, estima y autorrealización para que puedan ser alcanzadas, ¿sí? Como podemos ver la pirámide que lo hizo, por decirlo de una manera, muy famoso. En esta pirámide puede ser asociada en la vida cotidiana con los siguientes aspectos. Puede aplicarse de muchas maneras, como por ejemplo satisfacer nuestras necesidades fisiológicas básicas al comer y dormir adecuadamente, alcanzar la seguridad y estabilidad financiera a través del trabajo, buscar amor y pertenencia en nuestras relaciones interpersonales, perseguir logros personales y profesionales para aumentar nuestra estima y finalmente buscar la autorrealización a través de nuestras pasiones y propósitos de vida, ¿sí? Maslow tuvo varios aportes a la educación, pero les voy a explicar de manera más sencilla. Aquí, como ustedes pueden ver, vemos 3, pero les voy a explicar 5, y más claro, más preciso y más conciso. El primero
es enfatizar la importancia de satisfacer las necesidades básicas de los estudiantes para crear un entorno propicio para el aprendizaje. Segundo, promover un enfoque centrado en el estudiante. Un enfoque en el estudiante reconociendo la individualidad y la diversidad de cada estudiante. Como bien lo sabemos, pues todos adquirimos un aprendizaje de manera distinta y todos consolidamos un aprendizaje de manera distinta. Tercero, fomentar la motivación intrínseca y el autoaprendizaje, alentando a los estudiantes a buscar la autorrealización y desarrollar su potencial. En cuarto lugar, destacar la importancia de crear un clima positivo y de apoyo en el aula, que promueva la confianza, el respeto y el crecimiento personal. Este punto es muy importante porque va en nuestras manos como docentes, que haya un ambiente armónico entre los alumnos y nosotros con ellos. Y en el quinto lugar, y no menos importante, es propiciar una base para el desarrollo de las teorías educativas humanistas como la estamos viendo hoy, centradas en el bienestar y en el crecimiento de los estudiantes. Las palabras claves para finalizar, más relevantes asociadas a Abraham Maslow están la jerarquía de las necesidades, como ya lo vimos, la autorrealización, como bien lo dice, autorrealizarse como personas, como seres humanos, el humanismo, que no debemos perderlo nunca, y una psicología positiva ante la vida y ante cualquier suceso que se nos presente en nuestra cotidianidad. Y bueno, muchísimas gracias. Ok, Gracias. Juliana, excelente presentación, Juliana, gracias a ti. Sí, definitivamente Maslow representa uno de los fundadores del humanismo, una teoría que en la actualidad está a la vanguardia, ¿verdad? Una teoría psicológica bueno, que resalta la importancia del hombre, ¿verdad? Que le da el valor que tiene el hombre. Y definitivamente tenemos que buscar, como decía Maslow, la autorrealización, que no está solo en lograr metas puntuales, sino que podemos autorrealizarnos a diario, ¿verdad? Entendiendo que la autorrealización puede estar en las tareas más sencillas de la vida, en sentirnos que logramos lo que nos planificamos alcanzar en el día a día, y eso nos permite vivir más en el aquí y el ahora y no estar solo proyectándonos en el futuro, que sabemos que el futuro no es que no sea importante, pero sino que estar en el futuro. Sí, comenzamos, Lenny, bienvenida. Bueno, buenos días a todos, Buenos compañeros, días. profesora. Vamos a hablar ahora sobre el psicoanalista Fritz Perls. Bueno, en cuanto a su biografía, tenemos que nació en Berlín el 8 de julio de 1893 y murió en Chicago el 14 de marzo de 1970. Él fue un médico neuropsiquiatra y psicoanalista. Fue el creador, junto con su esposa, de la terapia Gestalt. Debido a su origen judío, él le tocó abandonar Alemania de acuerdo a los nazis, a la Segunda Guerra Mundial. El señor Fritz se interesó en la psicología psicoanalítica, aunque más adelante, en contraposición a este psicoanálisis, creó la terapia de Gestalt. En 1951 fundó el Instituto de Nueva York para la terapia Gestalt y empezó a formar a los psicólogos que estaban interesados en este modelo terapéutico. La siguiente, profe. Vamos a hablar acerca de la psicología Gestalt. Afirma que la mente es la unidad autorreguladora y holística. Se basa en el principio de que todo es más que la suma de las partes. Se considera un modelo de psicoterapia humanista y pone su acento en el momento presente y la autoconciencia de la experiencia emocional y corporal. No es considerada una simple psicoterapia, sino una auténtica filosofía de vida. Influye en la manera de percibir las relaciones con el mundo por parte del individuo. El principio gestaltista, todo es más que la suma de las partes. El ser humano debe ser visto de una perspectiva unificadora, en donde la persona no puede ser reducida a partes, ya que la acción siempre es de la persona en total, integrando a la vez sus dimensiones sensoriales, afectivas, intelectuales, sociales y espirituales,
siempre va en busca de la autoconciencia. Ujú, La siguiente. ujú, La base de este modelo es la autoconciencia del paciente respecto a su comportamiento, sus emociones, sus sentimientos, sus percepciones y sus sensaciones. No se centra solamente en explicar los orígenes de las dificultades y el dolor que puede sentir el individuo, sino que permite experimentar las soluciones nuevas. Es más importante el cómo que el por qué. Es decir, que cuando un individuo entiende cómo hace lo que hace, puede comprender lo que él hace. La siguiente. ujú, ¿Qué aportó esta teoría en la educación? Ella desarrolla una visión total del ser humano. En la enseñanza, el alumno se integra a la vez sus dimensiones sensoriales, o sea que él es un ser integral en lo que es lo sensorial, lo afectivo, lo intelectual, lo social y lo espiritual. Permite una experiencia global de la educación. Muchos educadores se han acercado a esta teoría buscando ayuda para su crecimiento personal y sus recursos pedagógicos para mejorar el desempeño en la vida y en el aula de clase. Proporciona ujú. herramientas personales para el cuidado de uno mismo y la relación con el entorno. Con el otro. La siguiente. Ujú, Esta es una teoría humanista, la teoría de Gestalt. El objeto del estudio es el ser humano, visto desde una perspectiva holística y unificadora, integrado por sus dimensiones, como ya habíamos dicho, que la sensorial, la afectiva, la intelectual, la social y la espiritual. Las corrientes que influyen son la psicoanalítica, la filosofía existencial, la religión oriental, la fenomenología y el psicodrama de Moreno. de Las Moreno. principales características son la explicación de la realidad del aquí en el ahora, el organismo percibido como un todo, la importancia de obtener las necesidades más urgentes, la unidad de integración del organismo con el ambiente, los límites de contacto como lugar de encuentro de lo psicológico, la retirada a un vacío fértil. En cuanto a las etapas de desarrollo del principio gestáltico, tenemos el principio del aquí y del ahora. Este principio tiene como fin de fomentar la conciencia del ahora y facilitar así el darse cuenta que sugiere a las personas que se comuniquen con sus experiencias en tiempo presente. Y el pasado existe e importa como parte de la realidad presente. Tenemos también el principio de concentración en el contacto. Este principio establece entablar contacto con situaciones hasta el momento evitadas. Tenemos el principio de fomento de la conciencia. La meta de cada persona consiste en organizar entera y correctamente la totalidad de sus vivencias, hacerse consciente de la totalidad de su ser y de la de los otros. El principio de favorecimiento del autosostenimiento se aplica para dejar aflorar sentimientos de seguridad afectiva y para reforzar las capacidades de la persona de desarrollar sus propios recursos de sostenimiento. El principio de la asunción de la responsabilidad. Somos responsables en la medida que somos conscientes. La conciencia genera responsabilidad y asunción de la responsabilidad aumenta con la conciencia. Cuando se victimiza, no asumen responsabilidad de sus propias decisiones y de su propia vida. Estamos donde queremos estar y hacemos lo que queremos hacer. Tenemos el principio del aprendizaje a través de la experiencia. Es la importancia de la experiencia integral, tanto física como psíquicamente. El principio de gestal cerrada. El fondo de él está la comprensión de los asuntos pendientes. Tiende a convertirse en las gestal cerradas positivas y palmares. Este principio se aplica a la terapia a través de la expresión. No te permitas que te sugiera ningún asunto pendiente. Tenemos el principio de la voluntariedad. A la persona no se le debe premiar a hacer ningún experimento, ni mucho menos obligatorio. La resistencia
que la persona manifiesta en la teoría es interpretada como su perturbación. Esa resistencia debe ser reducida, o sea, haz solo aquello que responde a lo que tú quieres realmente. La siguiente, profe. Aquí me gustó esta reflexión, que es una adaptación de Juan Pedro Núñez Partido, el cual dice la oración de la Gestalt. Dice, yo soy yo, tú eres tú. Yo soy responsable de mi vida y tú de la tuya. No estoy en este mundo para cumplir tus expectativas, ni tú para cumplir las mías. Si nuestros caminos se cruzan, será maravilloso, pero si no, tendremos que seguir avanzando por separado. Porque no me quiero si por complacerte me traiciono. Ni te amo si intento que seas como yo quiero. En vez de aceptarte como eres tú y yo soy yo. Gracias. Gracias a ti, Lenis. Excelente. Felicitaciones. Ok. Dejar de compartir. Ok, la Gestalt, una de las principales también corrientes psicológicas, psicoterapia aplicada en la actualidad por muchos psicoterapeutas por su efectividad en el trabajo terapéutico. Vemos una vez más cómo sus raíces humanistas se ven en su práctica, ¿ok? Cuando busca el autoconocimiento, el ubicarnos en el aquí y el ahora, el saber que el todo va más allá de nuestras partes, ¿sí? El vernos como seres integrales y definitivamente en esa oración pudimos ver la importancia del otro, el respetar, el autorrespetarnos y respetar al otro y no enfrascarnos o insistir en cambiar al otro a lo que yo espero y quiero de esa otra persona. Eso pasa nos pasa mucho en nuestras relaciones interpersonales, bien sea de pareja, amistades, familiares, ¿ok? Cuando queremos que las personas funcionen y como nosotros esperamos desde nuestras expectativas y sin respetar cómo es cada uno de ellos, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias. Vamos a escuchar a Gili. Gili, ¿estás por allí? Gili se siente mal físicamente de salud, pero ella nos va a presentar a, A Josephine Peterson. Ajá, ya vamos a ¿Me ubicarla. escuchan? ¿Me escuchan Sí, bien? sí, te escuchamos perfectamente. Muy Ya voy bien. a comenzar a compartir pantalla. Gili, em, Josephine Peterson nació el 1 de septiembre de 1924 en Freeport, Nueva York. Se graduó en el 1945 en la Escuela de Enfermería de Lenox Hill y recibió su maestría de la Escuela de Higiene y Salud Pública Johns Hopkins en Baltimore, Maryland. Su doctorado en enfermería es de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Boston, en Massachusetts, donde se especializó en enfermería psiquiátrica. Ella conceptualizó y enseñó enfermería humanística a estudiantes, a graduados, a profesores y a un personal o a todo el personal que estuvo a su alrededor. Fue docente de la Universidad Estatal de Nueva York y se jubiló en 1985 como enfermera clínica especializada en el Centro Médico de la Administración de Veteranos en Northport, Nueva York. Josephine Peterson y Loretta Siderat son dos enfermeras contemporáneas influenciadas por la filosofía del humanismo, del existencialismo y de la fenomenología para la elaboración de la teoría humanística en enfermería, basándose en la realización de valores creativos y de actitudes como docentes y enfermeras existenciales. La teoría humanística de enfermería formulada por Josephine y por Loretta tiene como objetivo en su desarrollo de teoría el estudio de la existencia y la realidad de la enfermería. Esta teoría enfatiza la relación que se establece entre el profesional enfermero
y la persona que recibe el cuidado, es decir, el paciente, intentando dar una respuesta a la experiencia fenomenológica vivida por ambos. Es en este encuentro donde ellos se sienten afectados de manera recíproca y la relación va más allá de un encuentro técnico entre sujeto y objeto. Es decir, que ya le dan importancia a la relación que existe desde el momento en que un paciente llega a sus manos. O sea, ahí es donde ellas empiezan a verle la importancia de esa relación entre profesional y enfermo, paciente. La teoría de la enfermería, con esta práctica humanística, propone que la enfermera y el paciente son componentes importantes en dicha situación. La teoría se basa en una serie de suposiciones implícitas. Uno, que la enfermera involucra a dos seres humanos dispuestos a entablar una relación existencial entre ellos dos. No solamente las preguntas competentes a lo que se está sintiendo, sino ir más allá, cómo te llamas, tus familiares, dónde vives. Ya ahí empieza una relación existencial entre los dos. La enfermera y los pacientes son seres humanos, son seres psicosociales, únicos y totales, con un potencial de convertirse a través de la elección y la intersubjetividad. Todo encuentro con otro ser humano es abierto y profundo, con mucha intimidad, que influye profunda y humanísticamente en los miembros del encuentro. Los seres humanos son libres y se espera que participen en su propio cuidado. Cuando el paciente llega a manos del profesional enfermero o enfermera, desea y tiene la viva esperanza de que ella lo cuide de la mejor manera, y esa relación debe ser abierta y debe ser entre el profesional con el paciente, pero debe existir una empatía entre ambos. Sobre esta perspectiva, la enfermería se define como una experiencia existencial vivida entre la enfermera y el paciente. En la progresión lógica de la teoría se define que los seres humanos, la salud y la enfermería, y como concepto el diálogo y la comunidad que debe existir entre ambos. Las autoras incluso hacen uso de conceptos de diálogos que son como encuentro y relaciones y presencia y llamado y respuesta. O sea, esos conceptos ellas los tienen muy claros y tratan de darle respuesta o dar respuesta, no, tienden a mostrar que esa relación es un encuentro, es una presencia, hace presencia el profesional enfermero en el paciente, es un llamado a colaborar, a ayudar, es darle respuesta a las preguntas del enfermo. Los seres humanos dentro de esta visión son considerados como personas capaces de hacer selecciones responsables en la vida. A la salud se le concibe como un estado de venir a ser, donde hasta en condiciones de adversidad el ser humano encuentra significado para vivir. Y la enfermería fenomenológica se define como propiciadora de esta respuesta a las necesidades del cliente, auxiliándolo en sus selecciones. La enfermería es un diálogo vivo, una experiencia existencial vivida entre los seres humanos, una búsqueda responsable, una relación transaccional, una forma particular de diálogo humano. De esta manera, los elementos de estructura de la enfermería humanística se pueden describir como incorporar a los hombres, paciente y enfermera, en un encuentro, ser y convertirse, dirigido hacia una meta, nutrir el bienestar y el venir a ser, en una transacción intrasubjetiva, estar con y hacer con, ocurriendo en el tiempo y en el espacio como medios vividos por el paciente y la enfermería en un mundo de hombres y de cosas. Muchísimas gracias. Ok, gracias a ti, Gili, gracias por tu esfuerzo, por pasar por encima de tu malestar y estar presentes ahora acá con nosotros. Sí, De verdad. sí. Muchísimas gracias a usted por
motivarme a estar presente. De verdad que cuando la llamé le dije, doctora, estoy que no quisiera sino cerrar los ojos. Y usted, y lo que pasa es que yo creo que esta es la última, no sé qué, hazlo, Sí, porque después te toca más difícil, no sé qué. Y sí, bueno, de verdad que sí, definitivamente. gracias, doctora. Bueno, siempre a la orden. Entonces, bueno, chicas, están por allí, María Elena, Juliana, Lenis, Nelcy, Gili, mi agradecimiento para ustedes porque se nota que se esforzaron en investigar, en indagar sobre cada uno de los autores correspondientes, sobre cada uno de los autores que presentaron y pues queda claro entonces cada una de las posiciones teóricas de esos autores que definitivamente, como les decía, han hecho historia desde sus diferentes teorías en lo que es hoy la psicología y específicamente influido en el proceso educativo. ¿Verdad? Desde cada uno de sus postulados y cómo estos han enriquecido la educación en todos los niveles, ¿ok? Cada una de las teorías tiene aplicación en la educación. Por ejemplo, cuando Gili habla de esta teoría humanista de enfermería, es totalmente aplicable en el contexto educativo, donde tenemos Así es. también exactamente, estudiantes que necesitan todos esos procesos de comunicación aplicados de una forma efectiva para que se dé el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ok? Entonces, de alguna manera vemos cómo se corresponde cada una de estas teorías o cómo podemos encontrar elementos que enriquecen la educación desde cada una de las teorías y es allí donde la psicología educativa ha traído esas teorías y ha establecido, como les decía en el primer encuentro, sus propias teorías para explicar todos esos procesos educativos que se dan en el área. ¿Ok? Vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan porque yo quiero conversar con ustedes sobre Sí. el trabajo que ustedes tienen que hacer sobre el Ay, estudio de sí, caso. doctora. El de Yo quiero caso. que me digan, Sí, señor. sí, ¿cómo van con eso? ¿Cómo van? Cuéntenme. Pues sí, las dudas específicas No, que han no, mal. surgido. Mal, dice Gili. ¿Por qué No, que mal, queremos Gili? que nos explique, porque yo, Doctora, mejor yo dicho, de quisiera pies que a me cabeza. explicara un poco cómo planteamos un caso de la institución educativa. O sea, es un Ok, caso específico de la institución educativa donde tenemos que plantear todos los aspectos que usted ahí nos colocó. sí, sí. Ya va. Voy a buscar, denme un chance que voy a buscar el documento, ¿verdad? Ok. Para yo abrirlo y tenerlo aquí a mano para ir explicándoles rapidito antes que se corte la Sí, llamada. sí, sí, señora. Y la fecha 2 porque creo que lo colocó plazo hasta mañana y estamos graves. No, yo voy o sea, a cambiar esa fecha, pero tengo que Ampliar la fecha. preguntar, Ampliar, sí, ampliar. sí, sí, pero tengo que preguntarle a Victoria, la ingeniero, que ella me ayuda con eso, para ver cómo, ¿Hasta cuándo podría darnos el tiempo? sí, sí, Doctora, no, otra cosita, solamente serían esas dos notas, esta y la del el caso, no hay una nota más, porque usted me sí, habló de que hoy era el último encuentro. sí, sí, pero ya va, que estoy complicada aquí. Ya va, voy a detener esto y seguimos conversando ahí. Vamos a ver. Este, En caso de que se nos corte, entonces por el grupo de WhatsApp, ¿yo? sí, claro, por el grupo de WhatsApp yo les mando información, pero, pero ya vamos para allá. Es que, es que ya va, que la tecnología a veces, si mi hija me escucha, me dice, mami, ya yo te he explicado. Vamos a ver, sí, claro, por el grupo de WhatsApp, si no, yo les envío la información. No hay solo, ya estoy aquí, ya va. No hay solo, este, dos notas, hay tres notas y ya les voy a decir cuáles son, ¿sí? Ah, ok, listo. Sí, claro, aquí está. Ya estoy en el plan de evaluación de psicología educativa.
La presentación del caso es lo último, sí, tiene fecha de mañana, eso, bueno, igual ya saben, miren, nosotros terminamos el 12, yo tengo que enviar las notas de ustedes, ¿ok? El 12 de este mes, o sea, la semana que viene. O sea, no pueden, ustedes, por ejemplo, si era para el 6, les puedo dar máximo hasta el 9, hasta el 10, ¿ok? Hasta el 10 para que me presenten ese trabajo Ok, para que vale. ustedes puedan tener la nota, ¿ok? Tienen Ok. 4 días, 5 Ok, días. doctora, explíquenos un poco cómo es el proceso del caso, cómo lo tenemos que Ajá, plantear. ok. Aquí dice, ustedes tienen que tomar en cuenta los contenidos de la unidad 1, que habla de la orientación, del asesoramiento profesional y vocacional, la intervención. Voy a tratar, lo que pasa es que me formatearon mi computadora. Yo estoy usando, y por eso no la conozco mucho, la computadora de mi hija, su herramienta de trabajo, entonces ella me la presta a ratos, porque la mía está recién formateada y pues tiene un problema. Tengo un problema para encontrar los archivos que supuestamente me respaldaron. Yo tengo información sobre orientación, sobre esos temas, ¿sí? Que les pudiese compartir en la plataforma. Yo voy entre hoy y mañana tratar de pasárselo, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, doctora, una preguntita. Sí, Dime, Yo, señora. María. con base a la unidad 1 y la unidad 2, que son los temas que se están Ajá, abordando en este estudio de caso, yo ajá, tomé las necesidades especiales ajá, en un muy caso bien. específico de trastorno del espectro autista. Muy bien, muy bien. Eso, mire, escuchen a la compañera y allí más o menos se van guiando. Primero, cuando dice las disposiciones de la forma, es decir, las instrucciones tienen que entonces tener un contexto y una situación. Si es preferiblemente en el área educativa, porque estamos trabajando con psicología educativa, ¿verdad? Y ustedes saben que todo lo podemos llevar a la educación, como lo hemos visto en las teorías, ¿sí? Entonces, como con el caso de María Elena, ella está trabajando, su contexto sería y la situación específica sería un caso de necesidades especiales en cuanto a un niño que tiene el espectro autista, ¿sí? Sí, señora. Allí comenzando, ustedes van a describir de qué se trata el caso. En este caso, lo que plantea María Elena es lo que acabo de escribir, por supuesto, dándole una mayor redacción, una mayor forma, por ejemplo, de cosas puntuales en cuanto a Sí, su... doctora, yo ahí comencé explicando la unidad educativa en la cual laboro, en la cual se presenta ese Exactamente. caso, el nivel Ajá, en el cual se encuentra el estudiante que presenta esa situación especial, perfecto, perfecto. el año, media Ujú, general, y ahí explico la ujú, situación de cómo se abordó y cómo se llegó a darnos ujú. cuenta de que el estudiante presentaba esa condición. Y desde Exactamente, allí comienzo a desglosar cada una, cuando me habla de la intervención, pues todos los elementos, todo el proceso que se hizo con la familia, con la institución, con los docentes, con los compañeros de aula, cuando se ujú, refirió a psicólogo, cuando se refirió a neurólogo, todo ese ujú, proceso, ¿sí? ujú. Ok, Así es que se plantea. ajá, exactamente, es ese el procedimiento. Es eso lo que yo les digo. No es una camisa de fuerza, simplemente es una disposición, como dice allí, de la forma. Quiere decir que ustedes pueden, o sea, tener su toque personal y decir, bueno, yo comienzo, por supuesto, explicando. Cada uno tiene su forma de hacer las cosas y yo soy respetuosa de ello, ¿ok? ¿Qué me interesa? Que ustedes presenten un caso que yo también les dije, sí, yo entiendo que algunas no están en ninguna institución. Lástima que no está Joa, que no se vuelve a conectar. Por ejemplo, Joa desde su iglesia, que ella siempre está en la iglesia, porque la semana pasada, en la última clase también estaba en la iglesia, entonces ella puede tomar un caso para orientación desde la iglesia, ¿sí me explico? Puede ser un caso de una comunidad, o ustedes pueden, yo decía que podía ser un caso real o un caso ficticio para los que no estén en ninguna institución. ¿Sí me siguen? Las que me están escuchando, todas. Por favor, Sí, doctora, necesito. sí. Sí, Sí, señora, sí, estamos escuchando. sí, entonces eso es importante, ¿verdad? ¿Cuál es el caso? Sería el primer punto. Contexto y situación es qué caso tienen específicamente, o sea, cuál es el problema, porque tiene que haber un problema o una situación, no la llamemos, una situación a atender desde la psicología educativa, específicamente desde la orientación, que puede ser un caso de asesoramiento profesional o vocacional, puede ser una intervención en la mejora de un aspecto educativo en particular. Una compañera me decía, puedo trabajar
trabajar con la prohibición del uso de los vapers, que está por supuesto que sí, porque ese es un caso que requiere orientación desde la educación, ¿me explico? Ajá, ¿cuáles son la identificación de necesidades? ¿Cuáles son las necesidades que tiene ese caso en particular, o puede ser un grupo que ustedes van a abordar, ¿verdad? Como estudiantes, profesionales, familias, o sea, si es una familia u otros miembros de la comunidad educativa. Estas necesidades pueden incluir dificultades académicas. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser un caso de problemas de aprendizaje, por ejemplo, falta de orientación vocacional en cuarto y quinto año, aunque yo soy de las que pienso que la orientación vocacional se debe dar desde la educación inicial en Venezuela, hablando de Venezuela en particular, ¿verdad? Y en cada uno de los países donde ustedes se encuentran, desde que el niño ingresa al preescolar, ¿ok? Entonces, en ese caso, explica la estrategia o enfoque utilizada por abordar las necesidades identificadas. O sea, cuando vemos allá cuáles son las tareas propias de la psicología, en la segunda unidad, en la psicología de la educación, tenemos que hay relacionadas con la evaluación y relacionadas con la intervención. Ustedes pueden simplemente utilizar una técnica de evaluación o pueden usar las dos. Evaluamos e intervenimos, o solamente me quedo en la evaluación y yo digo que debo remitir a un especialista, ¿me explico? Ambos de actuación, en ambos casos se aborda el ámbito personal, por supuesto, porque si yo voy a ver o hacer una evaluación, ¿verdad? Yo tomo en cuenta a la persona que voy a evaluar, el ámbito familiar, cómo es la familia, cuál es el contexto familiar de esa persona, bueno, mejor, estamos hablando de una persona. En el organizacional, por ejemplo, si estoy en una institución, cómo son las relaciones de esa organización, si están apoyando o no están apoyando, ¿me explico? ¿Me siguen? Hola. Sí, doctora. Ok, en cuanto a la metodología de intervención, allí explico qué estrategia voy a utilizar o enfoque, ¿sí? Ok, ahí les iba diciendo. La implementación y seguimiento, detalle a través de la descripción cómo se llevó a cabo la intervención. Allí soy más específica. Bueno, se realizaron consultas individuales cada 15 días, cada semana, ¿verdad? Donde se trabajaron estos aspectos, por ejemplo, el aspecto individual, por ejemplo, si es un niño que tiene problemas de interrelaciones, o sea, se trabajó la autoestima, se trabajó la orientación a los padres para que siguieran en su casa. Es un ejemplo lo que estoy colocando, ¿sí? Y los resultados y evaluación, o sea, ¿cómo evalúo yo ese caso? Desde mi perspectiva personal como futura profesional en ciencias humanas, mención educación, ¿verdad? Y por supuesto, más contextualizado desde la psicología educativa, ¿sí? ¿Me explico? Es algo, no tienen que hacer 20 páginas, yo no aspiro que hagan, es algo muy concreto y muy conciso, pero que dé cuenta, por supuesto, yo voy a evaluar que ustedes hayan revisado la bibliografía de las unidades 1 y 2, ¿sí? Y que les haya quedado el conocimiento, que para mí es lo más importante, de cómo se puede abordar un caso desde esos aspectos de la orientación y desde esos aspectos de la evaluación y la intervención desde la psicología educativa. No sé si hablé muy rápido, si tienen dudas con respecto a lo que les dije, por favor pregunten. Es una oportunidad que tenemos aquí en estos minutos que nos quedan, ¿ok? Sí, doctora, yo lo entendí perfectamente. No, muy bien, doctora, muy bien, gracias. Gracias por la aclaración, ya por lo menos entrando en contexto, ya me ubico en cómo Sí, debemos más o menos estamos ubicados, profe. Bueno, eso es lo importante. Ok, Entonces, doctora, miren. ¿y la tercera evaluación? La tercera evaluación es el foro que voy a aperturar máximo mañana, porque con eso también me tiene que ayudar Victoria. Yo pido disculpas, pero de verdad yo soy sincera conmigo misma y con ustedes. O sea, yo no conozco la plataforma, pero de verdad Victoria me ha apoyado muchísimo. Lo que pasa es que esta última semana yo tuve varios compromisos a nivel de mi trabajo, de mi otro trabajo en la Universidad Simón Rodríguez. Estábamos cerrando el periodo académico. Entonces, y ustedes se pueden imaginar, así como los que trabajan en las escuelas cuando están cerrando el año escolar, ¿sí? Entonces, y aparte de eso, pues estamos en inscripciones de posgrado, los programas de posgrado, y eso me corresponde a mí como subdirectora de posgrado. No me estoy justificando, simplemente le estoy dando una explicación de por qué no he podido, pero yo voy a aperturar más tardar mañana el chat, el foro, porque es la intervención de ustedes en el foro con la última unidad, ¿se acuerdan?
¿Qué es lo que vamos a realizar? Faltan 5 minutos y 47. Esa va a ser la tercera unidad. ¿Qué tienen que ustedes? Yo les voy a avisar por el grupo, ya está aperturado el foro y ustedes van a leer sobre la última unidad, ¿sí? Que son, ya les voy a decir, el foro, ya les voy a leer rapidito. Aquí dice... unidad 4, sobre las corrientes y sistemas psicológicos contemporáneas. Ya aquí vimos bastante hoy sobre los humanistas, ¿verdad? Pero son las corrientes del conductismo, la psicología constructivista, del que forma parte Piaget y Vygotsky, la psicología humanista, la psicología cognitivista. Piaget y Vygotsky son parte de las dos corrientes, ¿ok? Tanto de la constructivista como la cognitiva. Pero ustedes van a buscar ¿de qué se trata cada uno de esas corrientes y sistemas psicológicos contemporáneos? Leer un poquito de cada una y hacer sus aportaciones, sus aportes en el foro, ¿ok? Como mínimo, con una intervención, yo voy a aperturar el foro con cada una de las corrientes psicológicas, y ustedes pues van a ir allí a comenzar a hacer sus aportes. ¿Sí me explico? Sí, Sí, señor. doctora, listo. Muy bien. Perfecto, perfecto. Entonces, eso es lo que me faltaba. Me alegra que hayamos tenido esto. Yo voy a encargarme de pasar, aunque sea por láminas, porque si me dejan subir una clase donde yo les explico las dos teorías que faltaron, fueron la de Chilina León, que habla del desarrollo evolutivo, y la de Bronfenbrenner, que plantea la teoría de los ecosistemas, ¿sí? En el desarrollo humano. Entonces yo les podría explicar, si no los otros compañeros no aparecen o no la toman, les podría explicar esas dos teorías. Si me permiten, yo lo voy a consultar, les subo una clase grabada en cualquiera de estos días antes de que termine el periodo sobre estos dos autores, ¿sí? ¿Qué sería lo único que nos falta por cubrir? ¿Ok? Ya vamos cerrando porque faltan 3 minutos para que se cierre la reunión. De verdad que gratamente complacida con ustedes, con lo que hoy pudimos ver de cada uno de los autores de forma sintetizada, porque son teorías que son amplias, o sea, son muy amplias y que yo les invito a ustedes, como les dije al principio, a indagar sobre cada uno, no quedarme solo con lo que yo presenté, sino que yo voy a investigar sobre cada uno de los que presentaron, tanto mi persona en el encuentro pasado como las compañeras en el de ahora, ¿ok? Esa es la Muy bien, invitación. doctora, muchísimas gracias. Que siempre a la orden, que tengan una feliz tarde de sábado y un feliz domingo mañana de compartir familiar, ¿ok? Entonces, y si no nos volvemos a encontrar presencialmente, pues sigo a la orden, ustedes tienen mi número y cualquier cosa, pues me contactan, ¿sí? Un placer, igual yo les voy a pasar las notas, yo creo que tengo que pasar las notas el 10 por allí, socializarlas con ustedes, y el 12 las estoy subiendo, por eso es importante que tengan todo a la mano, que terminen su estudio de caso para yo poder evaluarlas, ¿ok? Sí, ¿Sí? doctora, muchísimas Excelente, gracias. doctora. Muchísimas gracias. Siempre a la orden. Bueno, Gracias. feliz Que tarde tenga y un buen lindo día. provecho. Semana Hasta de- luego. Igualmente.